hay datos concretos que sí nos dicen que es mejor que el de Dinamarca. Para empezar, el sistema público de salud de Dinamarca y el mexicano, como todos los sistemas de salud pública del mundo, padecen de lo mismo. La principal crítica a los sistemas de salud, que es, por ejemplo, cuando no se trata de urgencias, hay una dilación y hay hasta cierto maltrato con relación a los largos tiempos de espera que hay para la atención de males menores. Eso pasa en Dinamarca, y pasa en México, y pasa en Suecia, y pasa en Canadá, y pasa absolutamente en todos lados. ¿Por qué es mejor que la de Dinamarca? Para empezar, aquí tenemos tres sectores de salud pública. En Dinamarca solamente es uno. Aquí tenemos un IMSS para trabajadores bajo contrato, tenemos un ISSSTE, que es trabajadores del Estado, y tenemos un sistema de salud pública que esencialmente depende de los estados, que es para quienes no tienen ni una cosa ni otra, donde se pueden atender incluso trabajadores que están en la informalidad. Que ahora el presidente, con el tema del INSABI, quiso aglutinar y mejorar, pero hay que recordar que ese asunto del fracaso del INSABI no es como tal fracaso, porque acuérdense que cuando vino el INSABI, enseguida vino la pandemia de COVID y frenó toda la estrategia de salud y de rescate de salud pública del país. Segundo, el sistema público de salud de Dinamarca es un sistema subvencionado, donde una parte funciona con recursos públicos y otra parte funciona con recursos privados. El sistema de salud público, además de ser tripartito, funciona 100% con recursos públicos. Y se le da sistema de salud incluso a las personas que no tienen seguro. En Dinamarca, si no tienes seguro, no te atienden. Entonces, sí, esencialmente sí tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. ¿Y la población es menor allá? Pero además hay que ver una cosa. A quienes nos atendemos en el IMSS, en el ISSSTE o en los sistemas de salud pública, por ejemplo, no tenemos el nivel económico que tienen las personas de Dinamarca. Y hay que recordar además que estos sistemas de salud, sobre todo el IMSS y el ISSSTE, se configuraron no solamente para dar salud, se configuraron para dar seguridad social, donde la salud apenas era una parte de ese sistema público de seguridad social. El IMSS, antes de que durante el periodo neoliberal, a partir de José López Portillo y Miguel de la Madrid, y que recrudeció con Carlos Salinas de Gortari, que se desmanteló por completo el IMSS, si una persona tenía seguridad social y estaba afiliado al IMSS, no solamente tenía acceso a los hospitales, tenía acceso a teatros, acceso a balnearios, acceso a agencias de viajes, tenía acceso había hasta estadios y había equipos de fútbol y de béisbol que eran subvencionados por la seguridad social. Y los trabajadores del IMSS podían acudir gratuitamente al Parque del Seguro Social o al Parque de la Ciudad de los Deportes a ver al Atlante en ese entonces, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Que venimos de una profunda crisis donde el sistema de seguridad social, incluido el de salud, se ha desmantelado a causa del neoliberalismo. ¿Acertó o se equivocó López Obrador en rescatar ese sistema de salud? Personalmente allí yo opino que no se le echó tantas ganas como quisiera. Creo yo que el INSABI era una buena idea que no terminó por cuajar, insisto, porque se atravesó la pandemia, que no fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa. Hay países que a la fecha no logran salir de la crisis de la pandemia, ¿no? Y países europeos, Grecia, Italia, Francia, no logran salir de esa crisis. Entonces, en ese sentido, me parece que sí tenemos un sistema de salud mejor, que ha sido muy golpeado, que estuvo en riesgo de que se privatizara incluso, y que me parece que es esencial que la presidenta Claudia Sheinbaum dedique sus baterías en al rescate 100% del sistema de salud pública, ya no digamos para que tengamos un sistema de seguridad social como lo teníamos en los años 70 o 80, sino para que por lo menos estos tiempos de espera, estos grandes problemas que sí tenemos en el ISSSTE, en el IMSS y evidentemente en el sistema de salud pública, pues mejore la atención, haya más medicinas y por supuesto haya más y cada vez más tecnología. Que por cierto, aquí en Pachuca tenemos un hospital del IMSS que es de los mejores del país, que se acaba de inaugurar. Y si no, pregúntenle a la gente que se atiende y el personal médico que está trabajando allí. Es un hospital realmente de lujo que se rescató en este sexenio. Lo mejor no